Hola a todos, yo sé que está muy reciente la anterior mesa, pero estamos de tiempo un poco regulín, entonces les agradezco que se vayan sentando para dar comienzo. El nombre de la mesa es Arbitraje por y para Iberoamérica. Yo soy Jimena Gómez, soy la secretaria general del Centro Iberoamericano de Arbitraje, del CIAR. El CIAR no se entiende sin la UIVA. La UIVA es parte fundamental del CIAR y lo único, por la brevedad de tiempo, lo único que quiero transmitirles acá es que seguimos con el compromiso de seguir apoyando sobre todo a las pymes en Iberoamérica para que encuentren una solución más económica, más viable y que por razones de idiosincrasia y de cultura sea mucho más cercana que, por ejemplo, ir a CCI, que es maravillosa, pero está sobredimensionada para la mayoría de los conflictos que tenemos en la región. Y nada, solamente agradecer, por supuesto, a la UIVA el apoyo que nos han prestado desde siempre y decir que aquí estamos y estoy yo personalmente para lo que necesitéis, las preguntas que queráis más adelante. Ahora, en este momento no, vamos muy cortos de tiempo, así que voy a dar comienzo a presentar a mis ponentes, a quien tengo el honor de compartir hoy mesa. Primero va a compartirnos Juan Ramón Montero. Juan Ramón es presidente del Consejo Arbitral de la Comunidad de Madrid, es presidente de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Arbitraje, es miembro de la Junta Directiva del Club Español de Arbitraje, miembro de la Secretaría Permanente de la UIVA, árbitro y profesor de arbitraje y mediación, y es también miembro de CIAR. Eso es un gran honor para nosotros. Juan Ramón nos va a hablar un poco de las distinciones y especificidades del arbitraje en Iberoamérica y los riesgos y los retos actuales en la región. Luego contaremos con la disertación de doña Concepción Barrio del Olmo, que es notario y árbitro, es mediador civil y mercantil, es la vicedecana del Ilustre Colegio Notarial de Madrid, vicepresidenta de la Fundación Notarial Signum y de su Corte de Arbitraje, miembro del Comité de Dirección del Centro de Mediación del Ilustre Colegio Notarial de Madrid, patrono de fundaciones tan importantes como Signum y Hay Derecho, y ella nos va a hablar de un tema muy interesante y es la ampliación del arbitraje a materias que tradicionalmente no estaban sujetas a él en Iberoamérica. En tercer lugar intervendrá doña Natividad Goñi, que la conocéis aquí porque es local, juega de local, es doctora en Derecho Internacional Privado y profesora titular de la Universidad de Navarra. Es un autor muy reconocido con muchas publicaciones en temas de Derecho Internacional Privado y también va a tratar un tema que yo entiendo súper interesante, es la problemática planteada en el reconocimiento y el exequatur de laudos dictados en Iberoamérica en España. Y por último, Ana Armesto, que no necesita presentación alguna, es uno de los árbitros más reconocidos a nivel nacional e internacional, especialista en métodos alternativos de resolución de conflicto, en las MASC. Es que es tan extenso su currículum, y la verdad que es un honor tenerla en esta mesa. Es miembro del grupo fundador del Club Español del Arbitraje, es miembro de sus comisiones de mediación, resolución consensuada y de dispute boards, es miembro de Arbitral Women Association, y está muy comprometida con el desarrollo del derecho colaborativo. Ella pertenece a la Asociación de Derecho Colaborativo de Euskadi, que tiene el honor de ser la primera asociación de este tipo en España. Y ella nos va a tratar el tema del diseño y el encaje de la resolución consensuada de conflictos y el proyecto de ley de las MASC que está próximo a salir en España, que es un tema muy interesante. Me imagino todos mis colegas iberoamericanos, como yo, por ejemplo, en Colombia es obligatorio la mediación antes de pasar a tribunales, pero se ha quedado en papel mojado porque es un requisito más. Y entonces el reto aquí en España es justamente eso, que no se quede en tachar una crucecita y ya entrar a tribunales. Y con esta breve introducción, siento la brevedad, pues le doy paso a Juan Ramón. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias. Vamos a ver, yo tengo el honor, el placer de estar aquí con UIVA después de muchos años. Yo la primera vez que intervine con UIVA en el año 83 en México fue en relación con el arbitraje, y sigo con el arbitraje, debo estar un tanto encasillado, pero hoy voy a contarlo desde otro punto de vista, otro planteamiento. Este planteamiento viene muy al filo de las sesiones que han precedido dentro de UIVA. Bueno, es evidente
que este es el objetivo de este congreso. Los congresos UIVA están realizados por abogados, para abogados, y por tanto estamos preocupados de la realización de los derechos en general. Y creo que digo que voy a hacer de algún modo, no sé ya si lo voy a poder hacer mejor, porque la novela de terror ya está bastante bien explicada, nuestros antecesores en los temas de los datos y la protección de datos, Peñar, los otros, bueno, están contando un panorama feroz, muy delicado. Evidentemente tengo que poner la excusa por delante, la excusatio non petita, accusatio manifiesta. No cabe ninguna duda que este mundo tiene unos desafíos estupendos, hay unos materiales magníficos y hay que tener una confianza a pesar de lo que hay que denunciar, que es un poco la labor que nos viene a corresponder. Vamos a tratar ahora de ubicar esta declaración tan general con algo tan particular como es el arbitraje. No tengo duda de que eso lo va a hacer el resto de la mesa con más detalle y de una manera muy precisa, pero yo voy a ir al fondo del arbitraje y muy en concreto, que es el objetivo de mi intervención, a ponerlo en relación con Iberoamérica, que es el lugar común que nos ocupa. Bien, yo creo que dentro del arbitraje existen unas diferenciaciones que han ido marcando los distintos procesos, pero hay que volver al origen del arbitraje. El arbitraje al final es el contrato social, es esa iniciativa que vuelve a tomar el ser humano, la persona independiente y soberana, para volver a recuperar sus propias decisiones. El contrato social llega al acuerdo de que para evitar ese enfrentamiento feroz hay que buscar un tercero, el señor feudal, en su momento el rey, el gurú, o en su momento el Estado de Derecho, la administración de justicia. Lo hemos cedido y ellos son los que resuelven los conflictos, cuidado, los conflictos que exceden de lo que es la libertad personal. Yo vengo a hablar de la libertad personal, de la independencia, de la conciencia, del criterio, que están seriamente amenazados. Estamos hablando estos días de las nuevas tecnologías. Vivimos en un principio de un siglo muy convulsivo. Ya estamos además para añadir a todo ello una pandemia, un tratamiento nuevos de datos, la revolución de las nuevas tecnologías, una guerra muy reciente, muy cercana, donde se entendía que la civilización debería imperar sobre el conflicto. Todo ello nos está desatando una serie de dudas, de preocupaciones y de situaciones complejas. Yo recordaba en Valencia hace poco, Roger Gagandi, que es muy peculiar identificarlo porque es uno de los filósofos uno de los ideólogos del Partido Comunista Francés. Venía para fresear a André Malraux y decía que el siglo XXI sería el siglo de la espiritualidad o no sería. Es cierto, es decir, y esto llega por una persona que además ha sido expulsado del Partido Comunista Francés precisamente por hacer referencias o críticas a la identificación del comunismo y del socialismo. Estamos hablando de la globalización, estamos hablando de unos sistemas comunes a la mayoría. A mí me resulta importante para reflexionar, y además he tenido adelantos sobre ello. El otro día Alfonso Santiago, en su exposición, me daba un dato que yo no conocía. Alfonso Santiago, que entra por la puerta, se lo dije en su momento, que le agradecía el dato de que en la contribución a la Declaración Universal de Derechos Humanos, los países mayoritarios eran iberoamericanos, los votos provenían de Iberoamérica. Bien, es un buen paso. Yo me puedo ir un poco más lejos para identificarlo con Iberoamérica y con el motivo de lo que quiero exponer. Me puedo ir al derecho de las Indias, a lo que otro compañero de UIVA, uno de nuestros habituales, hace muchísimos años, compañeros del secretario permanente, que es Oscar Kurt Barney, que lamentablemente no contamos con él, estoy seguro que seguimos contando con él en otras ocasiones, pues ha hecho unos tratados hablando de precisamente el derecho de las Indias y defendiéndolo desde México, como mexicano que es y presidente de la barra mexicana, defendiendo esa identidad común. Cuidado, aquí hay un tema importante, es decir, aquella confusión de las colonias de España y Hispanoamérica,
eran una misma nación. Es decir, aquí eran las provincias ultramarinas las que venían a las Cortes, comparecían en Cádiz y votaban la Constitución. Como lo puede hacer el País Vasco, lo puede hacer Cataluña, lo puede hacer Castilla y León, eran parte de España. De ahí viene una formación común. Tenemos una identificación importantísima. Yo disfruto mucho, llevo años yendo a Iberoamérica y disfruto mucho, porque hable con quien hable, me una al grupo que me una, Paraguay, Costa Rica, México, Chile, fuere el que fuere, me encuentro en casa. Es decir, hay una identificación de cultura, de lengua y del derecho. Y mucho más importante que eso, son de las raíces del derecho, de dónde viene, de dónde proviene esos antecedentes de ese derecho común, que es de lo que quería hablar para unirlo al arbitraje. Efectivamente, en esas situaciones vamos identificando que tenemos un pasado que está identificado, es una única nación, ha sido luego, evidentemente, con motivo además muy razonable, huir de un rey como Fernando VII, que es una calamidad que cayó sobre el mundo, y en concreto sobre ese mundo, porque aquí también hay que referir a otra cosa. España, hay ahora un documental que yo os recomiendo, que se llama España, la primera globalización. Me da cuenta de los temas que estamos hablando, y dentro de esa primera globalización, es evidente que es España y América eran esa identidad común, ese idioma común, ese derecho común, era ya un precedente de algo que va a unir. Pero cuidado, ahora vamos a hablar de la globalización a la que nos dirigimos. Estaba hablando de los derechos humanos. La Declaración de Derechos Humanos, como el otro día recordaba Alfonso Santiago, es de 10 de diciembre de 1948, muy reciente. Pero vamos a ir más lejos. ¿Por qué hablaba de Oscar Badney y el libro que sobre ese motivo escribió? Pues porque vamos a ver, ese derecho de las Indias estaba basado en unos dominicos, el padre Victoria, Suárez y Bartolomé de las Casas, que no sé si lo puedo decir en público, corro riesgo, parece que le tiraron las estatuas y van al suelo con él. Hace un mes estaba en México, pasaba por la Plaza de Colón y le decía al taxista, al chofer, oiga, no está Colón, lo dije con muy mala idea porque sabía que lo habían tirado abajo, pero ¿dónde estamos yendo? Estamos perdiendo raíces en algo que viene globalmente inspirado como unas ideas únicas, unos pensamientos únicos. Cuidado. ¿Por qué hago la referencia? Porque efectivamente el origen de los derechos humanos es ni más ni menos que los escritos de Bartolomé de las Casas y las actuaciones que llevó a cabo el padre de las Casas. Evita cualquier distinción entre cualquier persona, sea cual sea su origen, su sexo, los motivos, la ideología, eso ya lo hace. Él escribiendo lo pide de los reyes católicos, que efectivamente dicta una serie de normas para evitar cualquier distinción, fuera quien fuera, y se crea, es de una manera indudable, las bases del derecho internacional. Bueno, pues ya estamos en 1948. Evidentemente, las bases del humanismo cristiano, del padre Victoria, de Suárez y de Bartolomé de la Casa, era el humanismo cristiano, es decir, venía inspirado en unas ideas religiosas, en unos principios y en unos valores. ¿Qué sucede? Que vamos a ver las últimas declaraciones de carácter universal que provienen de la Organización de las Naciones Unidas. Entonces, nos vamos a acercar aún más próximos a 1948. ¿Qué se produce en el año 2000? La Carta de la Tierra. Fíjense en una nota de gran interés. En la Declaración de Derechos Humanos, desde la primera de las declaraciones, la segunda, la tercera, todas ellas se centran en la persona humana, en la dignidad inquebrantable de cada persona individualmente, del valor de cada persona por sí mismo, fuere que fuere la situación que se encontrare, el modo donde estuviere, donde viviere, donde tuviere, cualquier cosa que tú no puedes distinguirse, porque la dignidad es intrínseca de la persona humana. En la Carta de la Tierra ya la persona humana ya empieza a no tener interés, ya empieza a pasar al segundo lugar. Lo importante es la tierra, el lugar común, el sitio donde habitamos, y aquí es donde se produce el gran quebranto del derecho, del fundamento del derecho, de la justicia, evidentemente. ¿Por qué? Porque empieza a ser más importante el continente que el contenido.
Es decir, ahora estamos en una situación en que ¿dónde es el continente? El bosque, esa situación global, empieza a tener muy poco interés el árbol. Si hay que amputarlo, hay que amputarlo. Creo que probablemente conozcan el suicidio de los pobres, el suicidio asistido, la eutanasia, es decir, la ley de Canadá ha favorecido que gente que no tiene bienes, no está enferma ni está terminal, no, simplemente no tiene bienes, ha aceptado y han valorado el que se les quite la vida, porque no son cómodos, no puede mantenerse. Todo este ritmo que hemos creado de tecnologías, de avance, de globalización, tiene el riesgo de hacer desaparecer el valor de la persona individual. ¿Cómo enlazo esto con el arbitraje? Qué barbaridad, qué habilidad, tanto tiempo hablando para no hablar del arbitraje. Bueno, pues voy a enlazarlo con el arbitraje. Vamos a ver, el arbitraje tiene unos sistemas de identificación, unas condiciones, unas circunstancias generales. Todos ustedes conocen que primero tenemos la distinción de los sistemas monistas y los sistemas dualistas, aquellos en los cuales poseen una regulación interna, que es la misma que la externa, y aquellos otros que entienden que las peculiaridades de la aplicación del arbitraje en el derecho interno es distinta que la que tienen que utilizar para ese sistema general. Viene a tener una coincidencia con la identificación del arbitraje interno doméstico y el arbitraje internacional. ¿Qué sucede? Vamos al arbitraje internacional. En el arbitraje internacional predomina el mundo anglosajón. Es evidente. Es decir, el arbitraje internacional, que es inevitable, necesario y favorable a todas, está muy impregnado del avance que han sido los países anglosajones. La common law frente a un derecho codificado, un derecho continental. En él ya hay algunas dificultades cuando actuamos como árbitros, aunque no tenga ninguna relación con un país anglosajón, hay una cierta tendencia a aplicar figuras, el discover, el disclosure, que son, bueno, esto es una importación. Nosotros tenemos un sistema continental. No voy a discutir cuál es mejor, sin duda el continental, pero no lo voy a decir. ¿Qué sucede? Pues que el otro, el derecho común law, ¿qué es? Útil. Es un derecho que es aplicable al fin, que es cómodo, que valora el que tenga un resultado. Y eso se traduce en una vía mercantil, en el consumismo, en una serie que va a despreciar y va a evitar todo aquello que no sea útil a la sociedad. Estábamos hablando de la Carta de la Tierra, pero es que la Agenda 2030 va dirigida a un mundo único, va dirigida a un pensamiento único y va dirigido a lo útil, a lo eficaz. De nuevo entra en una situación en la cual se va a dirigir a el mundo. Tiene que ser así, no cómo tienen que ser las personas, ni cómo hay que distinguirlas. El mundo tiene que ser así. Y esa doctrina que se está incluyendo pasa a estos medios tan magníficos y tan arriesgados que son las nuevas tecnologías, que como cualquier instrumento volvemos a lo mismo. Y esto es un poco lo que estaba iniciando, es decir, yo puedo tener un vehículo, un avión magnífico, que con una gran capacidad de pasajeros, una gran tecnología, pero ¿y si no tengo un aeropuerto de destino? ¿Dónde va a aterrizar? ¿Qué va a volar continuamente? ¿A dónde nos dirigimos? Pues tengo una caja estupenda, unos envoltorios magníficos, se vende muy bien hoy en día, no se invaden con ellos como tiene que ser, pero la caja está vacía. ¿Qué hay dentro de la caja? Incluso un arma, por pongo lo que más repudio puede crear de iniciativa, no tenemos más que ver los lamentables sucesos de hace muy poco tiempo en Estados Unidos, pero oiga, si es para defenderse, tiene otro significado. Si quien la utiliza tiene una disciplina, tiene otro significado. Por eso se discute si las armas las tiene que tener los ciudadanos o tiene que tener las fuerzas de seguridad. ¿Quién las va a dirigir? Siempre, todo lo que hagamos, esas nuevas tecnologías son instrumentos para las personas. Y ahí es donde yo quiero reivindicar el papel de Iberoamérica en el arbitraje. De los centros internacionales de arbitraje, TCI, London Court, American Arbitration Association, incluso, aunque sea otra historia, los que están en Oriente, Shanghái o Hong Kong, todos están en el hemisferio norte. Todos. Ninguno en el hemisferio sur. De los que tienen significado. Ahora mismo en España tenemos dos novedades muy recientes, que es
la creación de un centro de arbitraje internacional en Madrid para tratar de... Pero sigue siendo el norte y los países anglosajones los que predominan en él. Y hay una novedad que la tengo a mi derecha. Y además la tengo porque es un crío de Huiva. Al final la hemos amamantado nosotros. Yo ya he dicho, cuando fui a México en el año 83, con Bernardo Cremades, fuimos a instalar un código uniforme para Iberoamérica de arbitraje. Huiva todos los años, yo creo que me puede corregir nuestro presidente, pero creo que prácticamente en todos los congresos ha mantenido el tema del arbitraje en Iberoamérica. Y CIAR, el Centro Iberoamericano de Arbitraje, ha creado la primera cámara supranacional que existe, porque claro, todas las cámaras que estoy hablando están identificadas localmente, desde CIAR recién creado en Madrid a la CCI en París, en la American Arbitration en Nueva York, todos están identificados en un sitio. CIAR no, CIAR está creada por los 22 países iberoamericanos y además tiene una sede en Brasil, la centro el institucional en Costa Rica, la secretaría en España, no está en ningún lado. Y además esto viene a enlazar lo que antes contaba, viene a unir aquella ideología que era de esa primera globalización que constituyó ese documental que les recomiendo, que constituyó una ideología común y tenía unas raíces fundadas en el judaísmo cristiano. En el arbitraje, además de esa distinción entre el norte y el sur, o de el derecho anglosajón y el derecho continental, existe un tema de principios. Y esto es lo que yo quiero, de algún modo, enlazar con la referencia que hacía a Roger Gandhi, que efectivamente, o tenemos dentro de la caja algún contenido, o esas nuevas tecnologías tienen un fondo, o tenemos ese vehículo nos conduce a algún lugar, o quedamos perdidos en ello. Entonces, yo quería de algún modo volver a esa idea inicial que dio desde el derecho de las Indias lugar a la Declaración de Derechos Humanos y volver a centrarlo en las personas. Porque todo lo que estamos hablando, si os dais cuenta, buscan patrones comunes, buscan utilizaciones comunes. Cuando usted marca en el teléfono 1, el 2, el 3, el 4, hay un número que nunca existe, que es mi caso particular. No está previsto. No es y todo tiene que estar volcado en esa utilidad. Entonces yo quiero precisamente, a través del arbitraje en Iberoamérica, hacernos conciencia que somos una tercera posibilidad de vincular esas distinciones al arbitraje a un nuevo arbitraje que se va a constituir con una ideología común, unos principios comunes, unas formas jurídicas de tratar a los ciudadanos que es independiente, y a través de todo ello poder dirigir desde ahora ese arbitraje a que el contrato social que recuperamos, porque es un ejemplo, el arbitraje recupera para el ciudadano, yo decido encomendar mi conflicto con este señor, con este otro señor, y debe decidir que lo resuelva Carlos Andreucci. Vuelvo a recuperar mi libertad. De hecho, está creciendo, y es llamativo, de nuevo el arbitraje ad hoc. Con todas las instituciones arbitrales, yo sigo recibiendo invitaciones a arbitrar en procesos de quienes no quieren tener ningún contacto, ni con la publicidad, ni con informes, ni datos, ni instituciones. Quieren resolver sus conflictos entre ellos. Pues vamos a crear un arbitraje en Iberoamérica que permita reconocer los conflictos y solucionarlo con un contenido que al final es el de derecho, equivale a la justicia. Así que esa es un poco la propuesta que quiero hacer con este sentido. Muchas gracias, Juan Ramón. Pues suscribo todo lo que dices. Muy interesante tu disertación, y además agradezco muchísimo el ajuste de tiempos. O sea, muchísimas gracias, vamos muy bien de tiempos. Y ahora seguimos con doña Concepción Barrio del Olmo, que nos va a hablar de la ampliación del arbitraje a materias tradicionalmente no sujetas a él en Iberoamérica.
Ahora, sí, ahora. Bueno, muchas gracias, buenos días. Quería en primer lugar agradecer a la UIVA la gentileza de haberme invitado a participar en este Congreso Internacional que me permite estar en contacto con tantos y tan expertos, ilustres en medios de resolución de conflictos. Por supuesto, al Colegio de Abogados de Pamplona y a todos ustedes su asistencia. Y dicho esto, que vamos mal de tiempo, entro ya en materia. Bueno, creo que podemos decir que es un lugar común en los medios de comunicación, operadores económicos, jurídicos, la necesidad de promover los medios adecuados de solución de controversias, entre los que se encuentran destacadamente la mediación y el arbitraje. Los operadores jurídicos llevamos muchos años reclamándolo como consecuencia de sus ventajas, que como todos conocemos no voy a mencionar aquí. Sin embargo, y a pesar de tales ventajas, no podemos decir que en nuestros países exista una cultura del arbitraje, sino todo lo contrario, más bien una cultura del litigio. Cualquier controversia es susceptible de terminar judicializándose y voy a compartir muy brevemente algunos datos del Consejo General del Poder Judicial que nos dicen que el pasado año 2021 ingresaron en juzgados y tribunales 6.270.334 asuntos, que es un 13,4% más que en 2020 y apenas un 0,1% menos que en 2019. Se resolvieron 6.321.593 asuntos, que es el 20,9% más que en 2020, 4% más que en 2019, y quedaron en trámite 3.145.054 asuntos. Esto respecto de todas las jurisdicciones. En el ámbito civil, el número de asuntos ingresados en 2021 fueron 2.584.395. Supone un incremento del 16,7% respecto del año anterior, el 8,4% respecto de 2019. Se resolvieron 2.585.918 asuntos, el 26,5% más que en 2020, y quedaron en trámite 1.744.280 asuntos. Pues bien, a pesar de estos datos estadísticos, yo creo que podemos afirmar sin duda que el arbitraje, que se puede afirmar la pujanza del arbitraje en Iberoamérica, porque existen otros datos estadísticos de la prestigiosa Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional, que nos dice que en 2021 de los asuntos que se registraron bajo el reglamento de arbitraje de la CCI afectaban a 2.206 partes de 143 países, y de esos países Estados Unidos, Brasil, España, Emiratos Árabes Unidos y México ocupaban las posiciones primera a quinta. Los poderes públicos creo que cada vez van siendo más conscientes de la necesidad de promover de manera efectiva y real la aplicación de los medios adecuados de solución de controversia. Por ejemplo, en España tenemos el ya proyecto que tratará Ana de medidas de eficiencia procesal del Servicio Público de Justicia, de fecha 12 de abril. Y en él nos dice además la exposición de motivos en el apartado segundo que se trata, más allá del momento coyuntural de ralentización en el inicio de los procesos e incremento de la litigiosidad como consecuencia de la pandemia, se trata de reconocer que estos medios adecuados de solución de controversias son imprescindibles si se quiere conseguir la consolidación de un servicio público de justicia sostenible. Los operadores jurídicos, si queremos también promover la utilización de estos medios de solución de controversias, aparte de proclamar sus ventajas, aparte de reclamar de los poderes públicos su implementación, tenemos que ser conscientes también, aparte de para desempeñar correctamente nuestra labor, que la labor de asesoramiento no sería correcta si en un negocio jurídico, ante la posibilidad de su incumplimiento o el conflicto en su desarrollo, no aconsejáramos el recurso a dichos medios de solución de controversias, fundamentalmente mediación y arbitraje. Mediación y arbitraje que se sustentan en la libertad, en el acuerdo de voluntades, y es en el momento en que se concluye, se perfecciona el acuerdo de voluntades cuando los profesionales del derecho podemos aconsejar sobre la utilidad de dichos medios y aconsejar además el establecimiento de cláusulas de mediación y arbitraje. Y los notarios, como profesionales del derecho, tenemos que estar abiertos también a estos medios de solución de controversias, al arbitraje, y además contribuir a su introducción y funcionamiento.
Los notarios, en nuestra función como tal, podemos participar en 2 momentos determinados del arbitraje: la conclusión del convenio arbitral, la protocolización del laudo. Pero además, y después de la Ley 60/2003, podemos ser también árbitros. Se consideran características del árbitro la imparcialidad, la independencia, neutralidad y también la disponibilidad. Bueno, disponibilidad dependerá de cada árbitro, de cada notario, pero los otros requisitos que hemos visto son propios de la esencia de la función notarial. Decía un notario, González Enríquez, que la imparcialidad penetra y cala lo más hondo de la esencia de la función notarial. Ante un convenio arbitral, los notarios debemos asegurarnos de que el arbitraje va a recaer sobre materias de libre disposición de las partes. Además, habrá que asesorar sobre los distintos tipos de arbitraje, de derecho, de equidad institucional, ad hoc, y en el caso de que las partes opten por el institucional, sobre las distintas cortes, para que sean las partes luego las que decidan, debidamente asesoradas, de forma libre. Lo que ocurre es que, a pesar de la pujanza que he señalado del arbitraje en Iberoamérica, todavía existen algunas dificultades para su completo desarrollo. Y una de las dificultades las ha mencionado hace un momento Juan Ramón, que es la excesiva influencia del common law. Y de hecho también Martín Mingarro señaló que hemos de evitar la invasión de nuestro espíritu jurídico que se produce con los arbitrajes impregnados del espíritu y las formas del common law, porque ello produce una conmoción en nuestro quehacer jurídico que no siempre respeta nuestra manera de ver las cosas. La internacionalización de nuestro propio derecho no nos puede llevar a transformarlo en algo que no sea tan ajeno que ni siquiera sirva como verdadero cauce para la solución del conflicto. Pero además, y es en lo que me voy a centrar, creo que el arbitraje se puede extender a materias que tradicionalmente eran ajenas al arbitraje. Y resulta el propio artículo 2 de la Ley 60/2003 que nos dice que son susceptibles de arbitraje todas aquellas materias que sean de libre disposición de las partes, las controversias sobre materias de libre disposición. Esta proposición, materias de libre disposición, viene a recoger la clásica distinción del derecho civil de actos administrativos o conservativos y actos de disposición, es decir, cabe el arbitraje sobre todas aquellas materias en las que las partes poseen la libre disposición, y no es óbice para ello que la ley establezca limitaciones o normas imperativas, porque el árbitro, sea de derecho o de equidad, deberá respetarlas, y en el caso de que no lo respete, no se tratará de un problema del convenio arbitral, sino en todo caso del laudo, que puede ser anulado si aplicamos los artículos 6.3 del Código Civil, 1255, o incluso, aunque esto sea discutido por la doctrina, el artículo 41.1, letra F de la ley de arbitraje, en cuanto a la posible intromisión o contravención del orden público. Tampoco se puede considerar que sea un óbice a que se pueda ampliar el arbitraje a otras materias el hecho de que la ley establezca con carácter imperativo la competencia territorial de un juez por un domicilio determinado, o bien, por razón de la materia, un procedimiento especial, porque la disponibilidad o no de un derecho es independiente del cauce procedimental para su ejercicio, del mismo modo que no es inconveniente el hecho de que el convenio arbitral pueda producir efectos respecto de terceros. Esto no es más que un mal entendimiento del problema. El caso paradigmático es el arbitraje estatutario o societario. Si produce efectos respecto de terceros, el convenio no es un efecto intrínseco del convenio, es un efecto de la inscripción, y el mismo problema se puede plantear respecto del arbitraje en comunidades de vecinos, propiedades horizontales, y creo que debe darse la misma resolución. Y a similares conclusiones tenemos la doctrina muy autorizada de Xavier O'Callaghan. Entonces, esta inteligencia del artículo 2 de la ley del arbitraje nos permite extender arbitraje a materias, como he dicho, que estaban excluidas de él. Y no es propio solo del derecho español, aunque estaba mencionado en la ley 60/2003. Podemos encontrar lo mismo en otros países, por ejemplo, Bolivia, Brasil. Brasil habla de los derechos patrimoniales que sean de libre disposición. El Salvador, también tenemos Perú, Panamá o Venezuela. Algunos países como Bolivia, Venezuela, habla de que se traten de derechos sobre los que cabe la transacción. Pero al final se puede entender lo mismo, se debe tratar de materias de libre disposición. Son supuestos en los que la arbitrabilidad objetiva viene determinado por materias de libre disposición, y en concreto, aplicando esta interpretación, es cuando me voy a referir a ámbitos a los que se podría extender arbitraje.
El arbitraje societario, aunque ya está regulado expresamente en la ley, pero es cierto que no planteaba problemas doctrinalmente, sí legislativamente. Se regulaba en el Código de Comercio de 1829, no en 1885, la Ley de Sociedades Anónimas de 1951 establece un procedimiento especial para impugnación de los acuerdos sociales. Por ello fueron trascendentales las sentencias del Tribunal Supremo del 18 de abril de 1998, ratificada por otra posterior de 30 de noviembre de 2011. Actualmente el problema ya está solucionado. La Ley 11/2011 de 20 de mayo modifica la Ley 60/2003 para introducir el arbitraje societario en sociedades de capital. Nos dice además la exposición de motivos que se trata de solucionar dudas que existían. En mi opinión, a pesar de esta declaración, en realidad no soluciona dudas y plantea otras que no existían. Creo que no era necesario un precepto que declarara la arbitrabilidad de los conflictos que se puedan generar en el seno de sociedades de capital. No existía ninguna duda sobre ello y es una práctica notarial muy habitual en las escrituras de constitución de sociedades, en los estatutos, establecer una cláusula de sumisión a arbitraje, que además son cláusulas inscribibles, y así lo establece el artículo 114.2, letra C, 175.2c del Reglamento del Registro Mercantil. Aunque la ley hable exclusivamente de sociedades de capital, creo, por la aplicación del artículo 2, que se podría aplicar también a las sociedades personalistas. Y el único problema que se puede plantear o que se debate la doctrina es si debe tratarse de un arbitraje institucional en cualquier supuesto, no solo en el supuesto que establece el artículo 11 bis número 3 para impugnación de los acuerdos sociales. En mi opinión, solo para estos supuestos el arbitraje debe ser institucional. La ley lo ha establecido por la especialidad de la impugnación de los acuerdos sociales. Se trata de un procedimiento, una parte es la sociedad, otra son los socios administradores, y es necesario robustecer, remarcar la imparcialidad del árbitro, que la sociedad no haya participado en la designación de la persona que deba laudar. Por lo demás, si vemos el artículo 11, número 1 bis de la ley de arbitraje, que dice que las sociedades de capital pueden sujetar arbitraje cualesquiera conflictos que en ellas se planteen, es obvio que es amplísimo el ámbito objetivo y en el convenio arbitral no sería necesario establecer nada más. Otro de los supuestos a los que se podría extender y sería muy útil en las propiedades horizontales, que como sabemos es a veces un semillero de conflictos. Es muy útil introducir cláusulas de sumisión tanto a arbitraje como de mediación, y la justificación sería la misma que la que hemos visto para el arbitraje estatutario. No es ningún inconveniente que existan normas imperativas, como he dicho antes, el árbitro, sea de derecho de equidad, deberá respetarlas, y puede ser muy útil para solucionar la impugnación de los acuerdos de la Junta de Propietarios. Pero además se puede aplicar en otros supuestos, y en algunos ya lo dice la propia ley de propiedad horizontal. El artículo 5.2 nos lo dice para determinar la cuota de participación de cada uno de los componentes. Otro de los supuestos en el artículo 7.1 de la ley de propiedad horizontal, cuando se trate de obras de modificación del piso o componente privativo, siempre que no menoscabe la seguridad del edificio, altere la estructura o configuración exterior o perjudique los derechos de terceros. Y también se podría acudir al arbitraje para el ejercicio de la acción de cesación frente a quien realice actividades molestas, nocivas, peligrosas, ilícitas o insalubres, porque aunque el artículo 7.2 de la Ley de Propiedad Horizontal dice que se debe resolver por los trámites del juicio ordinario, como he dicho antes, el establecimiento de un cauce procedimental determinado no afecta a la disponibilidad de un derecho. Y otro de los supuestos sería el caso del artículo 17.7, es decir, cuando no se alcancen las mayorías necesarias para adoptar un acuerdo, podría acudirse a la decisión del árbitro. Establece este precepto que el juez de instancia de parte resolverá en equidad, pero por los mismos motivos que he dicho no es un inconveniente para el arbitraje. Muy interesante puede ser también acudir al arbitraje en el ámbito del derecho de familia, fundamentalmente en las relaciones patrimoniales entre los cónyuges. Ya es más dudoso en relaciones personales o cuando afecten a menores, pero es indudable la utilidad en todo lo que se refiere al régimen económico matrimonial, fundamentalmente su liquidación. Pero me extendería incluso a algunos otros supuestos, por ejemplo, los artículos
artículos 1376, 1377 del Código Civil, cuando un acto de administración tenga que ser realizado por ambos cónyuges, o los actos de disposición, que es necesario el consentimiento de los dos, si uno de ellos se niega a prestar el consentimiento o se haya imposibilitado para ello, la autorización judicial podría ser sustituida por la decisión del juez. Y lo mismo para fijar la pensión compensatoria del artículo 1438 del Código Civil. Aquí habría que explicar que quizá en derecho común, no en otros ordenamientos forales, existe una excesiva dependencia respecto de la autoridad judicial. Y para ir terminando, quiero referirme al derecho de sucesiones, que por ejemplo en la Fundación Sindun, la mayoría de los arbitrajes que tenemos son de derecho testamentario. El derecho comercial e inversiones ha sido el ámbito tradicional del arbitraje. Quizá por ello se desconocen las ventajas del arbitraje testamentario, se ha llegado a considerar incluso inútil, excepcional o inconstitucional. Pero los notarios conocemos bien las ventajas de este arbitraje como modo para resolver de manera rápida y en la intimidad los conflictos que se plantean como consecuencia de una partición de una herencia. Porque al perjuicio económico que se ocasiona por la resolución lenta de cualquier controversia judicial, cuando se trata de una cuestión sucesoria, está en juego también las relaciones familiares, y esto es un tema que preocupa mucho a los testadores, como sabemos los notarios por nuestras conversaciones con ellos. Pero lo cierto es que el arbitraje testamentario tiene escasa utilización en la práctica, no está exento de cierto debate doctrinal sobre su validez y alcance, y no ayuda a su utilización una legislación quizá por arrastre histórico que establece ciertas limitaciones. Y vemos el artículo 10 de la ley de arbitraje, limita el arbitraje a los conflictos solo entre herederos no forzosos y los legatarios, quedan excluidas todas las legítimas. Esta exclusión quizá guarde coherencia con la naturaleza de la legítima en derecho común, no en los derechos forales. En derecho común, la legítima, el legitimario, es un cotitular del activo hereditario líquido, no es un acreedor, y puede entenderse que la sujeción de las legítimas al arbitraje supone una limitación al privar a los herederos forzosos del recurso a la jurisdicción, no a la tutela judicial efectiva en cuanto a su cuantía y su cualidad, sin haber prestado consentimiento, lo que afectaría la intangibilidad de la legítima. Pero tal suposición parte de que el legitimario solo puede obtener protección acudiendo a la vía judicial, cuando puede obtenerse la misma finalidad o incluso facilitarse a través del arbitraje. Y tenemos que tener en cuenta que también en nuestro derecho ya existen muchas normas que van limitando esa intangibilidad de la legítima, como por ejemplo la designación del contador partidor, o el propio Tribunal Supremo ha mitigado la dureza de las normas reguladoras de la legítima, admitiendo causas de desheredación que no están recogidas en la ley, como es el maltrato psicológico, por ejemplo en las sentencias de 3 de junio de 2014, 30 de enero de 2015 o de 13 de mayo del año 2019. En el arbitraje testamentario lo problemático no es su admisibilidad. Lo que puede plantear problemas es la forma de designación del árbitro, la designación unilateral por quien, aun habiendo fallecido el testador, sigue siendo parte en la controversia y además persigue la perpetuación de su voluntad. De tal manera que si se hace una designación nominal a un árbitro sin el consentimiento, que no estén de acuerdo los demás herederos, parece que no debería sostenerse. Por ello puede ser muy útil en estos casos acudir al arbitraje institucional, como hemos visto para la impugnación de los acuerdos sociales. Por lo expuesto, y además en consonancia con una tendencia social cada vez mayor a desjudicializar los conflictos y en aras a conseguir una mayor utilización de arbitraje testamentario, el Colegio Notarial de Madrid y el Consejo General del Notariado han solicitado, promovido la modificación del artículo 10 de la Ley de Arbitraje. En tanto se consiga esta modificación, o a lo mejor no se consigue nunca, sí que cabe la posibilidad de soslayar esta limitación del artículo 10 acudiendo a la institución de la cautelar socini. El testador ordena en el testamento que cualquier conflicto que se genere en su herencia se resuelva en arbitraje, disponiendo que los legitimarios que se opongan quedan reducidos a los legítima estricta y los tercios de mejora y de libre disposición acrecen a los demás coherederos.
Y termino ya solamente señalando que la Fundación Notarial Simon, que se constituyó en el año 2011, que fue el primer centro integral, consta de corte de mediación y el centro de arbitraje, ha tenido como finalidad siempre extender y dar a conocer a la sociedad en conjunto estos medios adecuados de solución de conflictos, de controversias, y que además, en consonancia con lo que he dicho, la mayor parte de los arbitrajes que hemos llevado son arbitrajes testamentarios, arbitrajes de arrendamientos, arbitrajes estatutarios. Siempre nos ha preocupado, eso sí, guardar un alto estándar de cualidad, porque somos conscientes de que, como se ha dicho, son tres las razones para entender que un país es seguro para el desarrollo del arbitraje. Como son las tres razones: la primera, tener una legislación adecuada, se cumple con creces por la Ley 60/2003, modificada por la Ley 11/2011, y además por haber ratificado España el Convenio de Nueva York sobre el reconocimiento de ejecución de sentencias arbitrales extranjeras, de 10 de junio de 1958. El segundo de los requisitos sería que haya una relación fluida entre jurisdicción y arbitraje, y creo que tras las últimas 5 sentencias sobre arbitraje podemos decir que vamos en buen camino, que quizá se consiga la finalidad perseguida por el legislador de la Ley 60/2003, de que España sea sede de arbitrajes internacionales, especialmente iberoamericanos, y sobre todo contando con el impulso, por ejemplo, del CIAR. Y por último, el último requisito sería siempre contar con instituciones administradoras de arbitraje de reconocido prestigio. De ahí nuestra preocupación por mantener un estándar elevado de calidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Continuamos. Sí. Continuamos con Natividad. A ver. Bueno, yo también voy a comenzar con los agradecimientos a la UIVA por la organización y le voy a felicitar por la organización y le voy a agradecer que me haya invitado a participar aquí, también al Colegio de Abogados de Pamplona, para hablar de un tema que a mí me parece muy importante, porque está muy bien hablar de arbitraje, pero si no conseguimos que el laudo arbitral dictado en un país sea efectivo en otro país, pues para todas las relaciones transnacionales y el comercio internacional, pues quedaría en agua de borrajas, como se dice en nuestra tierra, ¿verdad? Entonces, el tratamiento de la eficacia en España de los laudos arbitrales dictados en Iberoamérica o extranjeros en general, pues yo creo que es una materia de crucial importancia para realmente conseguir el incremento del arbitraje en general. Bueno, y aquí, para hablar de esta cuestión, hay que remangarse un poco, ponerse el buzo y meterse debajo del fregadero, porque tenemos que manejar las herramientas y entonces me voy a poner un poco técnica, me parece. Para empezar, hay que aclarar que en España tenemos un régimen convencional doble. Por un lado, como bien ha dicho Concepción, España es parte del Convenio de Nueva York del 58, entró en vigor en el año 77 y este convenio es el sistema de referencia, el básico y el general, que regula la eficacia en España de los laudos arbitrales dictados fuera del territorio español. España no hizo ninguna reserva, por lo tanto, se aplicaría
y además es de carácter erga omnes, es decir, España va a aplicar el régimen del Convenio de Nueva York para decidir sobre la eficacia, el reconocimiento y la ejecución de un laudo arbitral extranjero, provenga de donde provenga, aunque el país donde se dictó no sea Estado contratante del Convenio de Nueva York. Además, tampoco hizo la reserva sobre la arbitrabilidad de la diferencia, sobre que el arbitraje recaiga en materia comercial, con lo cual podría ser extendido a cualquiera de las materias que también Concepción han mencionado como posibles susceptibles de ser sometidas a arbitraje. Bueno, entonces, en España está en vigor este Convenio de Nueva York y también disponemos en nuestro ordenamiento jurídico de varios convenios bilaterales que tienen especial interés porque modifican algunos de ellos el régimen general de la ley de arbitraje. Me refiero a los convenios que tenemos con México y con Brasil del año 89 y al que tenemos con Uruguay del año 87. Modifica el régimen en relación a la competencia judicial internacional, como vamos a ver más adelante, pero en general estos convenios se refieren regulan en general la cooperación jurídica internacional entre los dos Estados, de tal manera que regulan la competencia judicial internacional y también el reconocimiento y ejecución de resoluciones o sentencias judiciales y arbitrales. Eso lo que hace es que contengan unas causas de denegación del laudo arbitral que se les aplica el laudo arbitral, pero están pensadas para las sentencias judiciales, y hace que sea un sistema menos favorable al reconocimiento y a la ejecución que el régimen del Convenio de Nueva York. Bueno, entonces puede ocurrir que cuando el laudo provenga de uno de esos tres países, se pueda aplicar tanto el Convenio de Nueva York como el régimen de los convenios bilaterales. El Tribunal Supremo ha resuelto la cuestión de la concurrencia normativa o el conflicto de normas convencionales, como le decimos aquí, aplicando el principio de especialidad y el principio de mayor favorabilidad, con carácter general y también para el arbitraje. De tal manera que, aplicando el principio de mayor especialidad, prevalece la aplicación del régimen, de la norma que tenga una regulación más específica, más concreta. Y el principio de mayor favorabilidad, que es especialmente útil en esta materia, permite que las partes aleguen a la hora de demandar el reconocimiento y la ejecución de un laudo arbitral extranjero la norma que favorezca el reconocimiento y la declaración de ejecutividad del laudo arbitral extranjero. Bueno, eso está establecido en esos autos con carácter general y hay consenso ya sobre la aplicación de estos principios. Bueno, como he indicado antes, los convenios de Brasil y de Uruguay alteran en cierta medida el régimen general de la ley española de arbitraje, porque prevén la competencia judicial internacional de los juzgados de primera instancia para decidir sobre las solicitudes de reconocimiento o de exequatur de los laudos que provengan de esos dos estados. México no lo hace, el convenio solo con Brasil y Uruguay. Entonces, esto altera la regla general prevista en la Ley Orgánica del Poder Judicial y en el artículo 8.6 de la Ley de Arbitraje, que otorgan competencia judicial internacional a las salas de lo civil de los tribunales superiores de justicia de las comunidades autónomas. ¿Qué consecuencias tiene esta diferencia? Bueno, pues en primer lugar que si el competente son los juzgados de primera instancia, cabe recurso, aplicando las normas generales procesales españolas, cabe recurso de apelación, ¿no? Y en su caso el extraordinario por infracción procesal o de casación, ¿no?
En cambio, para los autos que ponen fin al procedimiento de exequatur, no cabe recurso. Conforme a las normas procesales españolas, el auto pone fin a la posibilidad de obtener el reconocimiento y la ejecución en España. Esto, bueno, puede ser positivo o no, el que quepa recurso. En algunos países, por ejemplo, se ha considerado que para cumplir el artículo 3 del Convenio de Nueva York, que exige la no discriminación con la ejecución respecto de los laudos internacionales para la ejecución de los laudos internos en comparación, los Estados no pueden incorporar unos requisitos o condiciones más gravosas para la ejecución del laudo internacional que para las previstas para el laudo interno. Entonces, por ejemplo, en Holanda se ha considerado que no cabría el recurso a la denegación del laudo, al otorgamiento del reconocimiento de un laudo extranjero, porque si no está previsto para el laudo interno, tampoco puede estar previsto el recurso al auto de la autoridad judicial que concede o rechaza el exequatur. Entonces, quiero decir que el hecho de que quepa recurso o no, pues puede ser positivo o no, dependiendo de en qué parte te sitúes, ¿no?, del procedimiento, seas el demandante o el demandado. Bueno, el régimen, como he dicho, general y de referencia está en el Convenio de Nueva York y así lo recuerda el artículo 46.2 de la Ley de Arbitraje. De tal manera que únicamente se debe aplicar el Convenio de Nueva York y los convenios bilaterales en las condiciones que hemos visto para decidir si un laudo dictado en Iberoamérica tiene que ser eficaz en España. Bueno, pero tenemos además que aplicar la ley interna, la procesal, es decir, en todo lo previsto por el Convenio de Nueva York debe aplicarse el Convenio de Nueva York. Pero tanto la ley de arbitraje como que hace una remisión al Convenio de Nueva York, luego el Convenio de Nueva York hace una remisión al derecho procesal interno. De tal manera, a ver si estoy bien, sí, que tenemos que tener en cuenta también el régimen de la Ley de Cooperación Jurídica Internacional en materia civil, solo para el procedimiento, como luego diré. Esta norma modifica el procedimiento de exequatur de los laudos. Y aquí hay que tener una cosa clara. El procedimiento es el mismo, tanto para obtener en España el reconocimiento y la ejecución, el exequatur, de los laudos extranjeros que para obtener el reconocimiento y el exequatur de una sentencia judicial extranjera. El procedimiento es el mismo, pero no es el mismo el régimen material, las causas de denegación. Bueno, y hay una cuestión que creo que hay que aclarar y es que esta ley ya distingue claramente entre dos nociones que hasta la adopción de esta norma no estaban muy claras ni en la ley antigua la Ley de Enjuiciamiento Civil, 954 y siguientes, ya derogada por esta ley, ni en la práctica judicial española. Y es que el mecanismo del reconocimiento es distinto del mecanismo de exequatur. Los reglamentos europeos, el reglamento Bruselas 1 bis, que excluye de su ámbito de aplicación el arbitraje, ya diferencia claramente esos dos mecanismos y esa distinción ya está clara en la Ley Española de Cooperación Jurídica Internacional. El reconocimiento, por tanto, es el mecanismo por el que otorgamos en España los efectos propios del reconocimiento, fundamentalmente en este ámbito el efecto de cosa juzgada, en sentido positivo y negativo. Mediante el exequatur, lo que solicitamos es que se conceda a esa decisión extranjera, a ese laudo, el título ejecutivo. Solo después de obtener el exequatur en España podemos instar el proceso de ejecución. Entre tanto, ese título no es título ejecutivo. El laudo arbitral dictado en Panamá no es título ejecutivo en España hasta que obtenga el exequatur.
¿Cuál es el problema? El problema es que el procedimiento previsto en la Ley de Cooperación Jurídica es el mismo para la obtención del reconocimiento por homologación y para la obtención del exequatur, pero los mecanismos son distintos. Normalmente se pueden acumular acciones y ejercitar las dos acciones. Normalmente se hace así, se solicita la homologación del laudo extranjero y se solicita a la vez el reconocimiento y el exequatur. Lo que pasa es que muchas veces no tiene sentido, es decir, si la decisión extranjera es meramente declarativa y no tiene mandamientos susceptibles de ejecución, no tiene ningún sentido solicitar el exequatur, lo que hay que solicitar es el reconocimiento. Y viceversa, pero bueno, esto es un problema menor, siempre que se soliciten, siempre que las pretensiones hagan referencia a las dos cuestiones. Bueno, ¿y cuál es el problema que plantea la legislación española? Pues que al otorgar competencia para el reconocimiento y la ejecución de los laudos a los tribunales superiores de justicia, no se pueden acumular las acciones. En cambio, si se aplican los convenios bilaterales que hemos visto antes, al otorgar competencia a los juzgados de primera instancia se puede acumular la acción del exequatur y además la acción de la instancia de la ejecución de los mandamientos contenidos en el laudo. Y bueno, la doctrina ha planteado su posible incumplimiento del artículo 3. Si en algún caso concreto esta imposibilidad de acumulación de acciones pudiera suponer una carga desmesurada, como dice el artículo 3, para el solicitante de la eficacia en España, pues podríamos estar ante un incumplimiento del artículo 3 del Convenio de Nueva York. Bueno, en cuanto al procedimiento, la demanda se tiene que plantear ante el juez competente aquí o el tribunal competente, aportando los documentos previstos en el artículo 4 del Convenio de Nueva York, es decir, el original del laudo o la copia autentificada del laudo, la acreditación de la existencia del convenio arbitral y la traducción oficial de esos documentos si están redactados en un idioma distinto al español. Algunas decisiones adoptadas por los tribunales españoles están exigiendo también la acreditación de la firmeza del laudo adoptado en el extranjero o la ejecutividad del laudo. Y esto puede ser un problema, al menos como cumplimiento de lo que dice el Convenio de Nueva York. El procedimiento es contradictorio, se le notifica a la otra parte el inicio del proceso y se le otorgan 30 días para que conteste. Transcurrido el plazo sin oposición o planteada la oposición, interviene el Ministerio Fiscal y en un plazo de 10 días el tribunal tiene que adoptar una decisión en forma de auto. Se plantea aquí, porque la ley no lo prevé, un trámite que es el del turno de réplica. La Ley de Cooperación Jurídica Internacional no lo prevé, ni la legislación interna. Sin embargo, el Tribunal Supremo ha entendido que aplicando los principios de contradicción y de igualdad de armas, se debe dar este turno de réplica. Es decir, una vez el demandado se ha opuesto alegando una de las causas de denegación del Convenio de Nueva York del artículo 5, el demandante tiene que poder responder a y defenderse respecto de esas alegaciones. Por lo tanto, esto opera así con habitualidad. De hecho, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid directamente prevé vista. Bueno, ¿y cuál es el problema que yo he visto recientemente en algún auto del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, básicamente? Vamos a ver, hemos visto que hay una pluralidad de normas aplicables. La Ley de Cooperación Jurídica Internacional solo se aplica en cuanto al procedimiento, no en cuanto al régimen material. Para eso tenemos las causas de denegación del Convenio de Nueva York, ¿no?
si no nos cargamos la uniformidad y la eficacia de los laudos arbitrales en el resto de los países del mundo. Es un elemento clave. Bueno, pues el Convenio de Nueva York tenía como objetivo claro y específico, y así se ve de los trabajos preparatorios, terminar con el problema del doble exequatur, que así ocurría, así se permitía con el Convenio de Ginebra, con su precedente, el del 27. Es decir, el Convenio de Nueva York pretendía que un laudo arbitral dictado en un país, si era válido, materialmente válido en ese país, pudiera ser objeto de reconocimiento y ejecución mediante el Convenio de Nueva York. ¿Y esto por qué? ¿Qué es esto del doble exequatur? Se hace referencia al doble exequatur en dos acepciones distintas. El doble exequatur en el ámbito arbitral se refiere a que en algunos países los laudos arbitrales deben estar homologados por la autoridad judicial, de tal manera para que sean eficaces. De tal manera que el Convenio de Ginebra exigía esa homologación judicial para que pudiera ser efectivo en otro estado distinto. El Convenio de Nueva York es lo que pretende, terminar con esa dualidad y que un laudo arbitral dictado válidamente en un estado pueda ser reconocido y ejecutado sin esa homologación judicial en otro estado. Bueno, ¿y por qué? Porque se presume que el laudo dictado conforme a la ley del estado de la sede o conforme a la ley aplicable al procedimiento arbitral es válido y eficaz. Esa presunción existe en el Convenio de Nueva York. De tal manera es que eso afecta a la carga de la prueba. Quien se oponga a esa validez y esa eficacia la tiene que demostrar. Bueno, no he dicho, no se habla de firmeza, no se habla de ejecutabilidad en el Convenio de Nueva York. Antes se ha aludido a la influencia del derecho anglosajón. Los redactores del Convenio de Nueva York pretendían exigir que el laudo fuera firme, pero el Reino Unido se opuso en las negociaciones porque ellos no tienen ese concepto de firmeza y entonces no se pudo incluir el concepto de firmeza dentro del convenio. Ellos, y por eso vamos a ver ahora que solo habla de obligatoriedad. Bueno, entonces se presume que un laudo dictado en un estado es válido y eficaz, entonces, salvo que concurra una de las causas de denegación del artículo 5, ese laudo tiene que ser reconocido y ejecutable en todos los estados que apliquen el Convenio de Nueva York, como es España. Y aquí se ha planteado, en mi opinión, una interpretación un poco equivocada del, esto se está grabando, bueno, que yo no comparto, sobre el concepto de obligatoriedad del laudo del Convenio de Nueva York en esas dos resoluciones. A ver, el artículo 5, apartado primero, dice que una de las causas de denegación en la letra E es que la sentencia, nos podemos oponer, si la sentencia no es aún obligatoria, dice, para las partes o ha sido anulada o suspendida por la autoridad competente del país en el que o conforme a cuya ley ha sido dictada esa sentencia. Y luego el artículo 6 prevé la posibilidad para el juez del estado receptor de suspender ese reconocimiento si se ha iniciado la acción de anulación en el estado de origen de la sentencia. Bueno, pues el problema aquí es que algunas, por ejemplo, las resoluciones que he indicado antes, están exigiendo que el demandante del reconocimiento y la ejecución demuestren, acredite, o sea, inversión de la carga de la prueba, que el laudo es firme, que ya no cabe una acción que modifique materialmente el laudo. Por lo tanto, volvemos otra vez al doble exequatur. Y, bueno, pues a veces puede parecer una cuestión terminológica, porque en esas dos resoluciones que he incluido, ya estoy en la última, aquí, perdón, en la sentencia del Tribunal de Justicia de Madrid, por ejemplo, y en la de Cataluña, el Ministerio Fiscal se opone porque dice que el laudo en el estado de origen, uno es Panamá y el otro es Canadá, el laudo no era firme,
porque se había iniciado la acción de anulación en el Estado. Pero claro, eso no es óbice porque tenemos que aplicar el artículo 6, eso no es óbice para rechazar el reconocimiento en España de ese laudo arbitral. El auto de Cataluña otorga el reconocimiento, pero el auto dictado por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid lo rechaza. Y en mi opinión, equivocadamente. Utilizan los términos ejecutabilidad, firmeza, eficacia y validez que parecen sinónimos. Y eso se aleja del espíritu del Convenio de Nueva York. Porque el Convenio de Nueva York, como he dicho antes, al utilizar el término obligatoriedad, se entiende por la doctrina y por la mayoría del derecho comparado. El Tribunal Supremo de Israel acaba de adoptar una sentencia en este sentido. Dice que el laudo convencional obligatorio es el laudo que pone fin a un conflicto entre las partes, creando derechos y obligaciones en las partes. Desde ese momento, si es válido, porque contiene todos los elementos establecidos por la ley donde se ha dictado, es un laudo obligatorio, y por lo tanto se aplican las presunciones que he indicado antes. Bueno, esto es lo que quería contar. Muchas gracias. Espero que se me haya entendido. A ver, quiero cerrarte la presentación. No, por dejar lo del CIAR que estaba antes igual, no sé. Sí. A ver si... ¿Sabes cómo dejar lo del CIAR que estaba? No sé, a ver. No, dejar la transparencia del CIAR, que era la que estaba antes de apoyo. No digo porque esté la imagen. Vamos, si soy capaz, vamos. Es igual, no, que no tiene. Ahora, sí, perfecto. Gracias. Bueno, pues me toca la última intervención y voy a ser breve. Voy a intentar ser muy breve por las horas que llevamos ya encima de interesantes debates. Bueno, primero de todo, agradecer el que me hayáis permitido estar aquí, tanto a la UIVA y a su presidente por invitarme otro año más a participar en una de estas mesas de ponencias, como al colegio de Pamplona, y además por lo que significa para mí que después de haber asistido durante muchos años a estos congresos UIVA Allende los Mares, ¿no? Por fin hemos conseguido traerlo aquí cerca de mi tierra, ¿no? Yo soy de Bilbao, que es prácticamente las afueras de Pamplona, ¿no? Con lo cual es como si me lo hubierais traído a casa, con lo cual encantada, y además de poder intervenir en un lugar como este tan maravilloso, donde también he tenido suerte de intervenir en alguna otra ocasión, y es una gozada. Y por supuesto, gracias también al Consejo General de la Abogacía. Y además para hablar de un tema que me entusiasma. Llevo pues en el ejerciendo como árbitra más de 25 años, y soy una convencida de que esta es una vía alternativa a la jurisdicción que permite muchísima más flexibilidad. He formado parte, como decía Juanra, de todo ese impulso dentro de UIVA para que el CIAR por fin fuera una realidad, y por suerte lo tenemos aquí, ¿no? Pero aparte de esto, voy más allá, y es lo que quiero compartir hoy con todos vosotros y vosotras, que es a favorecer de alguna manera que antes de recurrir al arbitraje podamos potenciar o poner en valor otras formas de acuerdo, de solución de conflictos, que sean todavía muchísimo más adaptables a las necesidades de nuestros clientes, ¿no? La creación del CIAR, como explicaba Juanra antes, sí tiene como requisito el que compartamos una misma cultura jurídica, diría yo. Yo no diría tanto como como has dicho, la ideología común. Eso ya me parecen palabras mayores, lo de la ideología común, pero bueno, al menos la cultura
la cultura jurídica común es fundamental, vamos, aparte de bromas, ¿no? Y luego hablabas también, y me das pie a intervenir en ese sentido, de hasta qué punto se potencia o no la persona, ¿no? Su libertad. Y yo diría que por supuesto que estos sistemas alternativos a la jurisdicción potencian la autonomía de la voluntad, pero que lo que realmente la potencia ya a máximo nivel es el que usemos esa autonomía de la voluntad para intentar prevenir y resolver el conflicto desde los momentos más tempranos, más iniciales, ¿no? Entonces, el máximo despliegue de esa autonomía de la voluntad es que desde la abogacía seamos capaces de trabajar codo a codo con nuestros clientes para generar esas formas que nos ayuden a resolver el conflicto, a evitarlo primero, si puede ser, y luego a resolverlo, ¿no? Como comentaba Ximena cuando ha dicho alguna referencia de mi desarrollo profesional, yo, además del arbitraje, de la mediación mercantil, que también llevo ejerciendo desde hace más de 15 años, en los últimos años he incorporado también ese concepto de derecho colaborativo, que en el fondo lo que trata es de potenciar esa forma de trabajar de una forma eficiente entre clientes y abogacía para poder buscar las soluciones que mejor encajen en cada caso al problema y a las personas, ¿no? Bueno, y aquí entramos también en otro término, la verdad es que me has dado pie a comentar un montón de cosas, como no puede ser de otra manera, Juanra, hablar de eficiencia y eficacia. Y aquí lo uno, de alguna manera, con esta ley, el proyecto de ley que se ha avanzado antes, que iba a comentar, que se está tramitando ahora en las Cortes españolas, en el Parlamento español, sobre lo que se llaman medidas de eficiencia procesal para el sistema de justicia, ¿no? Y que se conoce más, de una forma más vulgar, como la ley de los MASC, métodos adecuados de solución de conflictos, de controversias. Y digo que distingo entre la eficiencia y la eficacia porque la ley se centra en título en la eficiencia, que es lo que le importa a la Administración de Justicia, que es reducir al máximo los asuntos que le pasan por los tribunales, que antes describía Concepción, que son monstruosamente grandes e inabarcables prácticamente, con el concepto de eficacia, que yo creo que tiene más que ver, que es lo que nos preocupa además en el entorno de la abogacía, con buscar la solución más eficaz para nuestros clientes, ¿no? Para que encuentren su mejor solución. Entonces, bueno, no sé si el nombre de eficiencia está bien utilizado desde el prisma de la ley. A nosotros, como digo, nos preocupa, nos interesa más el término de eficacia. Y es curioso, no voy a entrar en un detalle, en un examen de la ley, ni muchísimo menos, pero sí me gustaría, no sé, destacar algunos aspectos que me llaman la atención o que me parece que incluso pueden ser mejorables, ¿no? La exposición de motivos de la ley, después de hablar de eficiencia, habla, de una forma muy inteligente, entiendo yo, a través también de estos métodos, devolver a la ciudadanía su capacidad de negociación, ¿no? Y habla de la negociación entre las partes como primer método adecuado para solucionar cualquier conflicto. Lo que pasa que es curioso porque habla de esa negociación, pero luego cuando te vas al articulado de la ley, se esfuma de alguna manera ese concepto de negociación directa de las partes y no se le da ni la regulación, ni la determinación, ni la definición concreta de lo que se espera de ese concepto de negociación, ¿no? Entonces, habla de varios métodos, habla de la mediación, remitiéndose a la ley que está en vigor sobre mediación en España, habla de la conciliación notarial, ¿no? De la conciliación registral o de registradores, habla de la conciliación privada y curiosamente también se empeñan un poquito en exigir, no sé qué opinaréis vosotras, un exceso de requisitos
para esa conciliación privada, ¿no? Como si la notarial y la registral ya de suyo estuviera justificada y no presenta ninguna duda, pero que cuando hablamos ya de conciliación privada, cuidado, tenemos que controlarla mucho, ¿no? Pero de nuevo le pone pegas, le pone requisitos, pero tampoco nos da soluciones prácticas, ¿no? Y además de eso, pues menciona el sistema de experto, de dictamen de experto, acudir a una persona experta que dé su opinión, y nos menciona también el concepto de oferta vinculante, que es acudir a una tercera persona a la que se le solicita una opinión y que plantee una oferta de solución vinculante. Lo que pasa que es curioso, la oferta la determina como vinculante, pero en la práctica no es obligatorio que las partes la adopten y la acepten, ¿no? Con lo cual aquí nos estamos saliendo también un poquito del método de negociación y nos estamos acercando más a la figura de dar capacidad a una tercera persona de decidir o de imponer o de sugerir criterios, que en mi opinión está fuera de lo que es el puro concepto de negociación, ¿no? Entonces yo ahí noto una cierta falta de coherencia dentro de esta definición que hace de los sistemas alternativos, porque aunque insisto, la exposición de motivos se basa en decir esto es para potenciar la negociación entre la ciudadanía, en la práctica a lo que da importancia es a los métodos donde hay intervención o interferencia de terceras personas neutrales a las que se les da una determinada potencialidad. Y aparte de eso, me gustaría destacar, y eso nos afecta al ámbito en el que estamos, a la abogacía, es curioso porque el papel que la abogacía puede jugar en todos estos métodos queda también un poco ahí como de costadillo, ¿no? Por decirlo de alguna manera. De hecho, es voluntario totalmente la participación de abogados y abogadas en este tipo de métodos y solo lo considera preceptivo cuando se vaya al caso de un método de opinión vinculante, de oferta vinculante, ¿no? Que hemos dicho. ¿Por qué? No, bueno, se me escapa también un poco por qué solo en ese caso la considera preceptiva. Y en cualquier caso, insisto, me parece que queda un poco fuera de contexto lo que es el papel de la abogacía. Pero es que en el fondo también queda desdibujada la propia participación de las partes en la negociación directa, porque a veces la ley se expresa hablando de negociación entre partes y lo confunde o lo mezcla con la negociación entre abogados. Entonces, claro, una negociación entre abogados, que es lo que hemos hecho toda la vida, ¿no? Prácticamente sustituyendo a nuestro cliente, representándolo, diciendo, apártate que ya negocio yo con el otro, con la otra abogada y buscamos la solución, lo vuelve a poner prácticamente al mismo nivel que la negociación entre partes, ¿no? Con lo cual, de nuevo, creo que esto queda un poquito desdibujado. Y bueno, y por supuesto, claro, la ley no incluye el arbitraje, eso es obvio, porque de alguna manera son incompatibles, ¿no? Como sabéis, primero hay que decidir si se va a jurisdicción o si se va a arbitraje y ambos son excluyentes. Entonces, me podéis plantear, bueno, ¿y a cuenta de qué sacas este tema en una mesa de arbitraje? Entonces, os doy mi explicación. Creo que, aunque esta ley lo que pretende es regular los efectos de requisito de procedibilidad para poder interponer un litigio ante los tribunales, esto quizá lo he dado por obvio y no tenéis por qué conocerlo los que no sois de aquí, pero el gran cambio de estos MASC o de introducir estos métodos en la ley es traer a la legislación española algo que no existía hasta ahora, que es decir, usted no puede iniciar un pleito si antes no me ha demostrado que ha acudido a alguno de los sistemas alternativos de resolución de conflictos y me acredita que eso ha sido así. Entonces, solo cuando usted me demuestre que ha utilizado alguno de estos métodos, yo le doy la posibilidad de plantear una demanda, ¿no? Entonces, lógicamente, esta ley, su vocación de aplicación práctica tiene que ver con la jurisdicción de los tribunales, ¿no? Pero yo estoy convencida, y eso de alguna manera va a llegar también al arbitraje, que esa forma de funcionar en tribunales va a crear unos determinados precedentes que al final vamos a acabar aplicando también
a los arbitrajes, ¿no? De alguna manera se generarán unas buenas prácticas o regulares, ya veremos cómo somos capaces de ponerlo en práctica, que al final indefectiblemente también nos van a afectar a que vamos a exigir o cómo vamos a exigir determinados requisitos previos a un arbitraje y sobre todo, cuando estemos ante una cláusula escalonada, que cada vez es más habitual, ¿no? Incluir en un contrato, en un proyecto, una cláusula escalonada que dice, no solo como antes era lo más habitual, sometemos a arbitraje de estas características este asunto, sino que ya decimos, antes de acudir al arbitraje, me comprometo a seguir un sistema de mediación, por ejemplo. O incluso más allá, cláusulas que también se están integrando cada vez más y que además yo las propugno, porque como he dicho, quiero darle primero todo su potencial al acuerdo entre las partes, sin necesidad ni siquiera que intervenga un tercero, las partes con sus abogados, ¿no? Que es el de la negociación. Entonces, claro, si en un contrato yo me encuentro con la cláusula escalonada que me dice, primero las partes hagan un esfuerzo negociador. En segundo lugar, si no lo consiguen entre ellas, acudan a una mediación con una tercera persona que les ayude en esa mediación. Y si tampoco con eso se consigue nada, ya acuden ustedes al arbitraje que han determinado en una determinada cláusula, nos vamos a encontrar con un problema que ahora ya está creando también consecuencias, que es decir, cuando se han cumplido esas condiciones previas de acudir realmente a un arbitraje, a una negociación o a una mediación. Podemos tener un problema práctico de jurisdicción, que es decir, si a mí me nombran, o a Juanra o a Concepción, le nombran árbitra de un asunto y se encuentra con que la cláusula de arbitraje tiene previamente estos requisitos, ¿cómo comprueba que efectivamente se han cumplido los requisitos? Y esto no es un caso de libro, a mí me ha pasado siendo árbitra, recuerdo en un tema societario, precisamente hace ya años, donde estaba incluido de alguna manera esa cláusula de mediación, y las partes, cuando ya me nombran árbitra y empezamos y tiene que empezar el procedimiento, les hago la pregunta, ¿ustedes han mediado? No, porque ¿para qué? Si total, si cual. Pero no puede ser. Si ustedes se han comprometido a mediar, yo no puedo considerar que tengo jurisdicción como árbitra en un asunto si usted no ha probado que ya ha mediado. Evidentemente la mediación, todos sabemos que no puede ser obligatoria para nadie, pero si tú has aceptado voluntariamente incluirla, tendrás que demostrar que has hecho algo para intentar, por lo menos, darle una oportunidad a ese sistema de mediación. Y solo entonces se abrirá esa capacidad de jurisdicción de la árbitra, en este caso, para poder entrar en el asunto. Y yo lo veo absolutamente paralelo a ese requisito ¿no? que hemos dicho antes, de procedibilidad. Luego, ese tipo de problemáticas al final se van a contagiar y lo tenemos que tener claro, ¿no? Entonces, y ya un par de cuestiones más que me gustaría matizar para luego dar lugar al debate, si es que os apetece. A ver, la acreditación, lo que decíamos, ¿no? La acreditación de que eso se ha producido. ¿Quién lo acredita y cómo? Aquí la ley le da mucho valor a la acreditación por parte de terceros, de la persona mediadora, de la persona conciliadora y demás, pero ¿qué ocurre en los casos de negociación entre partes? De las personas directamente o de las personas con sus abogados o abogadas. ¿Quién tiene esa capacidad de? Pues bueno, la negociación, insisto, mencionada repetidas veces a lo largo de la ley, como no está regulada, tampoco lo está en ese terreno, no establece cómo acreditar que efectivamente se ha producido ese intento de negociación. Y quizás hasta puede haber una tentación de que si ha habido abogados y abogadas por medio, sean o seamos nosotros los que digamos, sí, mi cliente lo ha intentado, pero claro, esto también nos lleva a una situación
que se puede parecer a como hemos utilizado hasta ahora también algunos sistemas de conciliación o de decir que hemos negociado, pero que en el fondo lo que hemos hecho es amenazar con que o te sientas o me concedes esto o te meto una demanda, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, claro, a mí la certificación solo por parte de la abogacía no me parece suficiente, me parece importantísimo también que se acredite por parte de las partes que han estado sentadas negociando, ¿no? Y la forma de demostrar eso es que estén suficientemente informadas de cómo deben abordar una negociación y sus abogados, lejos de sustituirlas y representarlas solo, las hayan acompañado y preparado para esa negociación, de manera que hayan sido capaces de entender cuáles son sus necesidades reales, hayan sido capaces de escuchar a la otra parte sobre qué necesita también y hayan sido capaces o sean capaces de trabajar de una forma conjunta en la generación de opciones, ¿no? Luego ese es un tema también en la ley que queda muy desdibujado, en mi opinión, todavía, pero que de nuevo lo traslado al arbitraje. Si tú te encuentras con una cláusula escalonada en el arbitraje donde dice y las partes primero negocian, ¿cómo determinas que se ha producido esa negociación y que por tanto se abre el siguiente escalón o se llega al último, que es yo tengo jurisdicción como árbitra para atenderlo, ¿no? Entonces, lo que ocurre de alguna forma con esta ley y con la práctica que se desarrolle de ella, yo creo que va a tener un reflejo muy claro también en esas prácticas de arbitraje, ¿no? Y entonces está este tema de la acreditación. Luego está el tema de la confidencialidad, que ese sí me parece que es una aportación muy importante de la ley, que la mediación es clara porque está regulada expresamente en el en la negociación, por fin, va a haber una ley que parece que dice que efectivamente esa negociación entre las partes tiene que mantenerse la confidencialidad y, por tanto, ni las partes, ni los abogados y abogadas que hayan intervenido, ni terceros neutrales pueden utilizar la información que han obtenido de esa negociación para luego plantear un pleito, ¿no? Y esto, por ejemplo, es una cosa que el derecho colaborativo tiene clarísimo, que establece esa confidencialidad o la establecía de forma clarísima. El que esto se traslade a la ley y la ley también reconozca esa confidencialidad me parece que es un avance fundamental. Pero aquí entramos en otro pequeño problema práctico, tanto para la ley que afecta a la jurisdicción como para el arbitraje. Si yo quiero acreditar que se ha producido ese mecanismo, ¿hasta dónde enseño la patita? Quiero decir, ¿qué información doy para probarlo que no afecte a la confidencialidad? Porque claro, si como la ley establece la necesidad de contar no solo identificación de partes, de asuntos tratados, de la fecha, hasta dónde llega el mantener de verdad la confidencialidad sobre ese paso previo. Eso es algo que hay que trabajar con mucha seriedad y que de nuevo también afecta al arbitraje. A mí como árbitra no me tiene que llegar ninguna información que además me influya luego en mi decisión de cómo previamente las partes han puesto opciones sobre la mesa, propuestas sobre la mesa, que han debatido, que les preocupaba, que les interesaba. Bien, entonces, bueno, de nuevo estamos en una problemática absolutamente común y paralela y que tiene que ver con cómo nos acostumbremos a trabajar en la abogacía con nuestros clientes. Y luego en la ley tiene otra consecuencia también importante y es la condena en costas. Estoy saltando muy por encima de los temas más que a mí me destaco más de la ley, pero condena en costas, que viene a decir el proyecto de ley que aunque una de las partes gane el asunto, la sentencia de la razón, puede no tener derecho a que sus costas las asuma la parte contraria, la parte que ha perdido, si es que se negó en su momento, el ganador se negó a ir a un sistema alternativo o adecuado, eficaz de resolución de conflictos, ¿no? Entonces, si tú, porque crees que tienes toda la razón, te han invitado a un método adecuado o una negociación y te has negado porque sabes que, bueno, estás seguro de que el tribunal te va a dar toda la razón, si resulta que no has de verdad querido ir de buena fe con la actitud
y aptitud necesarias para generar ese debate y esa posibilidad de acuerdo, que también es algo que hay que evaluar, a ver cómo se evalúa, ¿no? Te puedes encontrar con que ganas, pero no te condenan en las costas. O sea, al contrario, que el que ha perdido no le condenan en costas porque te invitó a negociar y tú te negaste a hacerlo, ¿no? Entonces, este es un tema que, claro, también para poderlo evaluar en esa fase, hasta dónde tienes que dar información en la acreditación de cuáles son los pasos que has dado, ¿no? Porque si tienes que darle al juez o a la jueza información suficiente para que valore eso, para que valore si ha habido buena fe, para que valore hasta qué punto tú has facilitado la posibilidad de que se negocie o no, no sé hasta qué punto dónde ponemos la raya de incompatibilidad con el concepto de confidencialidad, ¿no? Y esto, de nuevo, yo lo encuentro absolutamente aplicable también, o son cuestiones que nos tenemos que plantear en el desarrollo de los arbitrajes, sin ninguna duda, ¿no? Y hasta aquí que ya me han puesto el límite. Gracias por esto. Pues agradecer a los ponentes, por supuesto creo que son temas súper interesantes los que hemos tratado acá y quedarían para muchísimo más. Vemos que con la exposición de Juan Ramón hay una identidad común en Iberoamérica y hay que apostar porque no se contamine tanto nuestro derecho común en el tema del arbitraje. Hemos visto la ampliación de arbitraje a temas que no le eran naturales, y que también lo conecto un poco con la ponencia anterior que habla de las nuevas tecnologías y hasta dónde nos va a quitar el trabajo un robot, y con esta mesa de hoy nos damos cuenta que, hombre, es un escenario posible pero un poco lejano porque hay mucha tela que cortar todavía y eso las máquinas no van a lograrlo. Y bueno, lo de Musk es también un mundo por descubrir y deseo de verdad, de corazón, que en España se dé con el palito para hacer que la ley sea realmente efectiva en ese aspecto, porque por lo menos en mi país, en Colombia, no ha sido así. No. Y quiero aprovechar para mandar un saludo muy afectuoso a Urquiola de Palacio, que por motivos de salud no nos pudo acompañar. Ya está bien, pero no pudo acompañarnos. Agradecer nuevamente a la UIVA, agradecer al Colegio de Abogados, a la decana, y poco más. No sé si hay preguntas que sean breves porque estamos salidos un poquito fuera de tiempo, y si no, cerramos así. ¿No? Pues muchísimas gracias.